Muchas gracias, señora presidenta. Yo ayer miraba lo que dije aquí el año pasado y le decía, señora presidenta, al analizar el inciso 04, queremos decir que aquella promesa campaña de priorizar la seguridad pública no la vemos plasmada. Esto cuando discutíamos el presupuesto. Vemos con preocupación que hay un recorte superior a los 1.300 millones de pesos y esto va a afectar más que nada lo que tiene que ver con el salario. Hay un recorte en rubro cero y no hay recuperación de salario para los trabajadores policiales. También nos inquieta algo que acompañamos, relativo a la contratación de 2.000 policías sin financiamiento asegurado. No está asegurado ya que se prevé que se cubra con una reestructura futura. Lo mismo hablábamos con relación a los 1.000 policías retirados. Es decir, totalmente vigente, señora presidenta. La seguridad pública no se priorizó en el presupuesto y no se prioriza aquí. Y a nosotros eso nos preocupa, porque hay que dotar de recursos presupuestales. El trabajador policial no tuvo recuperación salarial. Señora presidenta, si me pueden parar el uso de la palabra, le agradezco. El trabajador policial no tuvo recuperación salarial, no se adquirió tecnología diferente a la adquirida anteriormente, y el trabajador policial sigue la suerte de los trabajadores en general. Entonces eso nos preocupa. Lo que se habló en la ley de presupuesto, la contratación de los 2.000 funcionarios, no ingresaron, se está esperando la reestructura, lo dicen las propias autoridades. Lo mismo con los 1.000 retirados policiales. El plan de dignidad carcelaria, ahora hacía referencia al senador Brenta, se habló de la contratación en aquel momento, el año pasado, de la contratación de 4 cárceles en el interior que acompañamos. Hay que mudar esas cárceles, acompañamos. La construcción de una cárcel de máxima seguridad que se haría a partir de la enajenación de los inmuebles vacíos, objetivo no cumplido. Y para saltear las restricciones fiscales, en diputados se habló de un fideicomiso, ahora estamos hablando de los contratos de construcción carcelaria, que esperemos que no sean como los contratos crema, que fueron la innovación del presupuesto nacional. En cuanto a la baja de los delitos, señora presidenta, que mucho se ha hablado y quiero dejar constancia para que queden actas, todos los estudios indican que el delito bajó a partir de la pandemia, que tuvo un impacto en el mundo. Y no tenemos la menor duda, señora presidenta, que así fue que influyó. Y hay delitos que en el año 19 crecieron. Ejemplo, el delito copamiento, aumentó. Hay 6 departamentos en el interior del país donde los delitos, si comparamos 2020 con 2019, aumentaron. Canelones aumentó un 13%, Maldonado un 9%, Paysandú un 14%, mi departamento 128% aumentó el delito homicidio, Salto 66%, San José, Colonia y La Valleja sigue igual. Las rapiñas aumentaron, queremos dejar constancia que quede en acta, señora presidenta, aumentaron el año pasado en Paysandú, San José, y Maldonado bajó un 40%. Yo creo que Maldonado no fue la mano del coordinador ejecutivo, aquel de la llamada. No, ahí quizás que fue real la baja porque bajó muchísimo la movilidad. Yo quiero dejar una constancia y lo quiero decir hoy para que queden actas, porque a nosotros nos preocupa que ya se cambió la metodología. La que hacía el ministro Larrañaga, aquella de publicar todos los meses los delitos hoy no se están publicando todos los meses. Yo quiero dejar constancia acá, que queden actas, y lo vamos a ver dentro de poco. Desgraciadamente, el delito de homicidio en el último trimestre, en el mes de julio, si comparamos 20 con 21, aumentó un 7%. En agosto del 20, si comparamos 20-21, aumentó un 11%, y desgraciadamente en el último mes de septiembre aumentó un 30%. Es decir, los últimos julio, agosto y septiembre tenemos un delito de homicidio por día. ¿Y cómo tenemos que discutir esto? Tenemos que discutir a partir de políticas públicas. Y hay que aprovechar que de este lado hay una oposición que va a ayudar a construir. Los femicidios, señora presidenta, un tema que a usted le preocupa muchísimo, como nos preocupa a todos nosotros. Femicidios. Este año 22 femicidios más 8 tentativas. El año pasado 16. Esto nos tiene que preocupar. Y habría que aprovechar que acá hay una oposición que está para poner el hombro en estos temas. Narcotráfico. Nos preocupa el narcotráfico, pero no vemos, señora presidenta,
que podamos construir políticas públicas. Cuando invitamos al señor ministro del Interior a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, le planteamos, porque se han atrapado, se han agarrado cargamentos muy grandes, 4 millones de dosis. Le pregunté, ¿eso es para el mercado interno, señor ministro? Y el ministro me dijo que sí, se consume mucho, me dijo. No, eso es un dislate total. Eso no es para el mercado interno. Acá están pasando cosas que nos tienen que hacer reflexionar, que nos tienen que hacer tomar medidas, y estamos a tiempo de tomar medidas. No puede ser que en pocos meses 2 cargamentos de más de 400 kilos de pasta base, señora presidenta. Tenemos que diseñar políticas públicas en ese sentido. 4 millones de dosis es imposible que sea para el consumo interno. No hay el Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, no se ha actualizado. Y todavía hay algo que han denunciado muchas personas, y acá se dejó de lado una política pública que se había construido, que se había iniciado a partir de la segunda administración del doctor Sanguinetti, donde trabajó muchísimo el presidente Jorge Valle, Leonardo Costa, en la construcción de una política pública para tratar de evitar que los grandes carteles no se domicilien en Uruguay. Bueno, todo eso fue dejado de lado con esta administración. Una política pública que por lo menos 25 años se inicia esa construcción bajo incipiente. El gran trabajo, hay que reconocer, que se inicia con la presidencia del doctor Valle y el doctor Leonardo Costa, que le dimos continuidad a los 15 años de gobierno. Lo que le desvelaba al policía Julio Guarteche era que no se domiciliara en Uruguay. Estamos a tiempo, pero acá tenemos que pensar que hay cosas que están pasando que nos tienen que hacer pensar, reflexionar y construir políticas públicas. En materia carcelaria, estamos viviendo una emergencia carcelaria, una emergencia, donde hay que tomar medidas para fortalecer las medidas alternativas para aquellos primarios que necesiten un tratamiento a sus adicciones. Necesitamos aumentar la presencia de ACE en las cárceles para atender los problemas de las adicciones, de la salud mental. Tenemos que fortalecer los equipos técnicos y funcionales del INR. Tenemos que fortalecer la infraestructura, y por eso vamos a acompañar todas esas medidas que sean en lo que sea en esta línea. Tenemos que fortalecer la pospandemia, lo postpenitenciario. Por eso acompañamos la medida del pasaje de la DINALE, de la Dirección Nacional del Liberado, al MIDES. Eso lo tenemos y ahí, pero yo creo que estamos a tiempo y hay que reflexionar y hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Nosotros, otra medida que planteábamos que no se acompañó, pero no lo vemos como una derrota, el planteo que hizo el Frente Amplio de darle herramientas a los jueces para que aquellas situaciones de microtráfico, aquellas madres en situación de vulnerabilidad social, no sean penadas con esa irracionalidad que es que una madre con hijos por 56 gramos de ingreso de marihuana a un centro penitenciario sea penado con 4 años de penitenciaría, y el narco que se lo atrapó con más de 400 kilos de pasta base, la pena sean 24 meses de prisión. Eso no es lógico, pero nosotros hicimos esa propuesta y se votó por unanimidad el pasaje a la Comisión de Constitución. Así que quizás que podamos construir algo, darle una salida al propio sistema. Así que esas son las constancias que queremos dejar, señora presidenta, y decir lo que siempre decimos. Cuando fuimos oposición con la seguridad pública, no hacíamos política. Cuando fuimos gobierno tratamos de hacer acuerdos multipartidarios. Y hoy que volvemos a estar en oposición, les decimos que desde el Frente Amplio con esta materia no vamos a hacer política y hay que aprovechar la oportunidad que nosotros en esto tenemos la mano tendida. Muchas gracias, señora presidenta.